esa variación, o no se puede eliminarla completamente, ¿sí? Sin embargo, en el control estadístico de procesos, a través de herramientas estadísticas, lo que queremos es identificar variación no natural. O sea, imagínense que si hay una industria y una empresa que está contaminando, que de repente un día, pues por razones pues, de su propia calidad, ¿no? O de su propio desarrollo, pues empezó a contaminar de más. Pues entonces se va a ver reflejado en los datos de contaminantes diarios, y entonces vamos a encontrar una causa específica de esa variación, de esa alteración en la variación en este caso, de los contaminantes, ¿no? Detectar estos cambios lo más rápido posible, pues nos hace que podamos buscar qué causas lo originan, que podamos entender el proceso y tomar decisiones, pues, adecuadas, ¿no? Para la mejora de estos mismos procesos, ¿sí? Yéndonos un poquito ya un poco más estadísticos, bueno, el objetivo en este caso es determinar si un proceso está en control, ¿sí? ¿Qué significa esto? Suponemos que la distribución de las variables críticas al proceso pues siguen una distribución conocida, F0, o distribución en control, por eso el IC. Se realizan pruebas de hipótesis secuenciales, o sea, imagínense, si estamos hablando del monitoreo de datos de contaminantes, pues tal vez cada día estoy haciendo una prueba para ver si todos los días, vaya, la función de distribución sigue siendo la misma inicial, la conocida, o hay un cambio, ¿no? Ya no es esa distribución, sino que pues tal vez eso sigue otra distribución o está cambiando su media o está cambiando su variación. Al ser pruebas de hipótesis, pues lo que necesitamos es encontrar, pues como ya ustedes lo saben en sus clases de estadística, pues encontrar pruebas estadísticos de prueba, ¿no? T sub I, que dependen de la muestra X, y la región crítica para poder, pues, rechazar o no rechazar la hipótesis nula, ¿no? Y en el caso de que realmente hay un cambio, pues lo que necesitamos es, como esto se hace de forma secuencial, pues tratar de detectarlo lo más rápido posible, siempre evitando la emisión de falsas alarmas, ¿no? Como ustedes recuerdan en sus clases de estadística, pues en cada prueba de hipótesis hay probabilidad de error tipo 1, probabilidad de error tipo 2. Entonces, es lo que tratamos de controlar, ¿no? Estas falsas alarmas, ¿no? No tener que estar deteniendo un proceso o alterándonos de más cuando, pues, no era necesario, ¿sí? A modo también de, más o menos, de entender este proceso, o sea, típicamente partimos de una muestra de referencia, ¿sí? En donde estimamos nuestra función de distribución nula, f sub 0, ¿sí? Y asumimos que eventualmente va a haber un punto de cambio tau, y a partir de ese punto de cambio tau, los demás datos van a seguir otra distribución, ¿sí? La primera distribución se le llama en control, la segunda fuera de control, ¿no? Cuando estamos hablando de estadística multivariada, las primeras herramientas que se generaron y que se siguen trabajando en la industria mucho es pues herramientas que asumen que la distribución es normal multivariada, ¿no? P-variada en este caso, con vector de medias mu y matriz de covarianza sigma. Y pues con los datos que yo tengo de mi muestra de referencia, estimo mi vector de medias, uso mi vector de medias y la matriz de covarianzas para estimar justamente estos valores, ¿sí? ¿Qué hacemos? Pues bajo estos supuestos, mi estadístico de monitoreo se conoce como T cuadrada de Hotelling, y es esto que está aquí, no es otra cosa más que la distancia de cada media que yo estoy analizando contra la media que yo estimé, ¿no? Ponderada por la matriz de covarianzas, ¿sí? Y aquí se ven, por ejemplo, bueno, si los supuestos se cumplen, esto sigue una distribución F, ¿sí? Y aquí se vería más o menos, pues gráficamente, si yo tengo datos que están aquí en control, que siguen eh, ay, se me fue, este circulito, ¿no? Esta forma que está aquí azul, y datos fuera de control, ¿no? Que se obtienen un poquito después. Los primeros 70 observaciones están en control y el resto creo que son unas 30 que ya no lo están. Se traduce esto a este gráfico de control, que no es otra cosa más que hacer pruebas de hipótesis en cada muestra, ¿sí? Cada puntito de aquí me está representando el estadístico y esta línea de aquí me está representando pues la alarma, cuando excedo el cuantil a lo mejor 95 de esta distribución, ¿sí? Aquí como podemos ver, pues el cambio ocurrió en el dato 70, pero más o menos se detectó por ahí pues tal vez del 80 y tantos, ¿no? Que es este puntito que está por acá,
¿sí? Pocos datos fueron detectados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estas cartas de control son herramientas estadísticas diseñadas para estudiar cómo cambia un proceso en el tiempo, emitiendo una alarma cuando ocurre un punto fuera de los límites, ¿sí? El desempeño de estas herramientas se mide como, ¿sabes qué? Pues aquí, ¿cuántas observaciones hubo hasta que ocurra la primera alarma? ¿Sí? Eh, el número de observaciones antes de una alarma se conoce como longitud de corrida, RL, es una variable aleatoria porque pues qué padre que la conociéramos, pero no. Y típicamente usamos su promedio como para identificar el desempeño, ¿no? Como el promedio de errores, ¿no? El promedio en este caso de la longitud de corrida. Una carta de control que tenga un buen desempeño debe tener pocas falsas alarmas, o sea, en promedio tengo que hacer muchas muestras para tener una falsa alarma, ¿no? Una RL0 alto. Y una buena potencia para detectar verdaderas alarmas, o sea que si ocurrió un cambio, su promedio de detección sea bajo, ¿sí? Entonces, estas son, digamos que análogo al error tipo 1 y error tipo 2 que tenemos en pruebas de hipótesis, así es como se va midiendo el desempeño en las cartas de control. Sin embargo, yéndonos ya un poquito hacia lo que quiero platicar, pues hay algunas cosas que le afectan, ¿sí? Por ejemplo, se puede ver afectado por el tipo de distribución. Aquí tenemos datos normales, así como los que generé allá. Y pues bueno, cuando son normales multivariados, pues se ven bonitos, ¿no? O sea, cuando hay un cambio en localización, por ejemplo, en la media, pues el cambio sí se ve reflejado, hay pocas falsas alarmas antes y pues los puntos que están aquí que salen de control, pues yo sí puedo asumir que es porque hubo un cambio. Sin embargo, si los datos ya no son normales, como en este caso que está aquí, que son gamma bivariados, y yo asumo que eran normales, voy a tener muchas falsas alarmas, ¿sí? Y luego en la detección, pues a veces ya no voy a saber, ¿no? Si este punto de aquí fue por una falsa alarma o fue por un verdadero cambio en el proceso. ¿Me explico? Entonces, este es un problema fuerte que ocurre y que típicamente se aborda a través de herramientas no paramétricas que vamos a mostrar lo que estamos haciendo nosotros. Pero otro problema más fuerte que fue medido recientemente, bueno, no tan, vaya, hace alrededor de unos 10 años, fue el efecto del error de la estimación, ¿sí? El desempeño en control se afecta por este error. O sea, ¿a qué significa? Si N practicantes, N personas toman muestras de la misma distribución, pues cada uno va a tener, aunque querramos estimar la misma media, pues todos van a tomar un valor distinto, ¿no? Eso pues es evidente. Pero este error en la estimación me va a afectar al desempeño de la carta de control. A modo de explicarlo un poquito más fácil, ¿no? Por ejemplo, tenemos 500 practicantes de una empresa, ¿no? Todos toman 30 muestras, 30, sí, una muestra de tamaño 30, suponiendo que los datos son normales 10,1 y estiman sus parámetros, la media de su varianza, y aquí se verían, pues algo, es un ejercicio prácticamente de clase, ¿no? Cómo se ve el error de la estimación en la media y en la varianza. Sin embargo, vamos a pensar que estos 500 practicantes empiezan a monitorear datos, ¿sí? Entonces, bueno, el monitoreo de cada practicante, pues, al ser datos normales, pues es bien fácil, ¿no? Hago una prueba basada en normalidad, vamos a pensar en una prueba T, suponiendo que la media y la varianza fueran conocidas, pues realmente sería normal, pero bueno, no lo es. Y vamos a pensar que emite una alarma cuando el estadístico este es mayor que 3. Y por medio de simulación, para cada uno de los 500 participantes, obtuve 10,000 alarmas para ver cómo le va en el desempeño de esta herramienta. Si tenemos esta regla de que sea mayor que 3, yo debería de tener un desempeño de una alarma, una falsa alarma cada 370.4 observaciones. Sin embargo, como se ve aquí está el 370.4, 58% quedan por debajo de ese desempeño. Quiere decir que van a tener más falsas alarmas constantemente. Y más o menos como el 15% no están en 370, están más abajo de 130 más o menos, ¿no? Entonces estoy teniendo una falsa alarma, vaya, estoy teniendo más, casi 3 veces más falsas alarmas que lo que debería de tener.
Y empezaron a analizar eso en el área de estadística, porque pues eso dentro de la industria pues genera costo, ¿no? Cuando tengo una falsa alarma en la industria, pues tengo que parar el proceso para revisar que si la alarma es verdadera o es falsa, y pues empiezo a tener muchas falsas alarmas, ¿sí? A este problema se le conoce como variación entre practicantes y se empezó a analizar, ¿no? Por ejemplo, en el 2015, Kifi y otros empezaron a revisar pues, cuál era el efecto de este error. Entonces, a través de simulación, como lo acabo de hacer ahorita, pero es una simulación muy completa, pues revisaron a partir de qué tamaño de muestra puedo yo confiar en mi herramienta. Sin embargo, esto es complicado porque en la industria, pues a veces, y no nada más en la industria, ¿no? En cualquier tipo de proceso no siempre cuentas con muchos datos, ¿sí? Jardín y otros también en el 20, ya más reciente, de hecho no es en el 20, creo que era un poquito antes, bueno, ellos hablaron del desempeño garantizado, sí es en el 20. Y básicamente lo que hicieron fue, dijeron, oye, pues lo que queremos es que esta gráfica que esté aquí pues sea más cercano a lo que yo quiero, ¿no? Que estén, vaya, que pocas personas, pocos practicantes tengan un desempeño menor que el esperado. Entonces, ajustaron los límites para que el desempeño condicionado a la muestra de referencia, por eso es la C, que es una variable aleatoria, vaya, exceda al desempeño deseado al menos en 1 menos B% de las veces. ¿Sí? Por ejemplo, básicamente, si damos aquí valores del ARL0 de 370, una falsa alarma cada 370 observaciones, un beta de 0.95, lo que yo voy aquí tendría que ser menor. Lo que esperaría yo es que el 95% de los casos estén por encima del desempeño deseado, estén sobrados, y solamente un 5% tengan un desempeño menor al 10% de esto, ¿no? Que sería 351. Entonces, más o menos es dar un poquito de holgura, pero buscando que la mayoría cumplan sobrado con un desempeño deseado. ¿Cómo lo logran? Pues vaya, perdiéndole en algo. O sea, se hace más corta la región de rechazo, pues para garantizar menos falsas alarmas, pero esto puede afectar la capacidad de detección de verdaderas alarmas, ¿no? Entonces hay varios artículos que lo han implementado. Nosotros con un estudiante, Jorge Merlo, aquí en Nuevo León, en el 22, implementamos una herramienta libre de distribución multivariada. Ahorita llego a eso, a lo de libre de distribución. Aplicando esta metodología, tuvo buenos resultados, pero detectar cambios chiquitos, pues no es adecuada porque la región de rechazo se hace más pequeña. Entonces, Capizzi y Mazzaroto, poquito después, les digo que el anterior del año se me hace que está un poquito mal, en el 2020 propusieron esto de los que les voy a hablar, que es aprendizaje cauteloso. O sea, ya sabemos que hay un error en la estimación de los datos y que mientras más datos tenga para hacer la estimación, pues mi error va a ser menor. Entonces, justo es lo que ellos proponen, ¿no? Hacer una reestimación en forma cautelosa, ¿sí? ¿Cómo trabajan? Bueno, pues ellos inician con límites de desempeño garantizados, esto es límites altos, de hecho aquí más o menos aquí se vería, ¿no? Empiezan con límites altos el monitoreo y conforme tienen datos, conforme empiezan a tener observaciones, ¿sí? Y no ha habido ninguna alarma, pues lo que hacen es tomar todos esos datos que ya monitoreé dentro de mi muestra de referencia y reestimar mis parámetros de la distribución con esos nuevos datos, ¿sí? Es justo lo que aparece aquí, ¿no? Actualizar la estimación de la distribución y los límites de la carta de control. ¿Cómo se hace esta actualización? Pues a través de ver la verosimilitud de los datos, ¿sí? Si esta verosimilitud de los datos que yo voy tomando punto a punto excede algún crecimiento lineal, pues ya, ¿no? Digo, ya tomo todos esos datos y digamos que vuelvo a fijar los parámetros de mi nueva herramienta. Y así lo voy haciendo hasta que converja a la distribución real a la distribución real, ¿no? Mientras más datos tenga, mis estimadores, pues al ser, bueno, usando estimadores insesgados y
y ay, se me fue el otro nombre, y consistentes, pues su varianza tendería a cero, entonces deberían de llegar a los valores reales, ¿no? Estos valores de A y B son valores, son parámetros buscando pues algún número estimado de observaciones antes de hacer la estimación, ¿no? Ellos dijeron la actualización. Ellos dijeron que hay alrededor de 100 datos, ¿sí? El problema con todo esto es, pues es para datos normales, ¿sí? Y eso pues está complicado porque pues casi no tenemos datos normales, ¿verdad? Y univariados. Entonces, todos los cálculos teóricos que ellos sacaron para eso se basan en esa distribución. Cambiar de distribución implica, pues, una de dos. O derivamos la distribución del nuevo estadístico y revisamos los límites y toda la actualización de eso, o se utiliza simulación Monte Carlo para determinar, digamos, que la región de rechazo del estadístico propuesto, del estadístico utilizado. Y eso, pues, puede hacer que sean herramientas un poquito más complejas de usar, ¿no? Y debido a sus aplicaciones, en particular, pues una empresa se nos acercó porque quería hacer un análisis justo multivariado de datos para ver si había cambios en su proceso. Pues nosotros queríamos desarrollar una herramienta de control multivariada, libre de distribución, para que no, sin importar si los datos venían de distribución normal, con distribución gamma, con alguna otra distribución ahí medio rara, pues no le afectara, ¿sí? Además, que su desempeño no dependa de la muestra de referencia. O sea, si me llegan con 30 datos y otra empresa me llega otro trabajador de la misma empresa me llega con otros 30 datos en la muestra de referencia, que su desempeño no se afecte tanto, ¿sí? Y que también tenga ese aprendizaje cauteloso, y además que sea computacionalmente eficiente. Todo esto es a lo que nos estamos, vaya que estuvimos trabajando, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? Me voy a regresar un poquito aquí, ¿no? A esta. Eh, Básicamente es, por ejemplo, estos son los datos que están en control. Aquí hubiera puesto dónde está su media. Pero si nosotros vemos los datos que están en azul, que están en control, si sacamos la distancia de cualquier punto a su media, pues va a ser menor que cuando los puntos que estén afuera, ¿no? Fuera de control, su distancia contra esta media se va a hacer más grande. Entonces, esa parte la analizaron Marosi y Mukherjee en el 2000, todo está en el 2020, se me hace que ahí tengo bueno, no, este sí es correcto, este sí está en el 2020. Y ellos revisaron que el uso de métricas de distancia en herramientas multivariadas de control, pues hacían que pasáramos en lugar de analizar datos multivariados, a analizar solamente las distancias. Y que si yo las puedo combinar, por ejemplo, con rangos, pues pueda trabajar en forma no paramétrica, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos trabajado con con Jay Conover, en transformaciones de rangos convertidas hacia normal scores, algo que nombramos sequential normal scores, en el 2017, y los hicimos cautelosos, o sea que la parte secuencial o la parte de contra qué me comparo se fuera haciendo pues un poquito cautelosa, no fuera creciendo de forma cautelosa. Para esto, primero revisamos que esta transformación, la transformación de rangos con secuencias normales cautelosos, convergiera a una normal, ¿no? Y pues lo revisamos hace 2 años que en un congreso en el que participamos, creo que fue en Portugal, yo no fui, fue otro de los autores, y pues sí, salió que funcionaba prácticamente como si los datos fueran normales bajo estas cartas de control. Entonces dijimos, bueno, podemos utilizar esta, esta transformación sin problema. Y el aprendizaje era la reestimación de los datos. Nosotros, pues, no estamos, la reestimación de parámetros. Nosotros no estamos reestimando parámetros. Lo que vamos a hacer es actualizar la muestra contra las cuales se calculan los rangos. Más o menos, se ve medio raro, pero más o menos es esto, ¿no? Yo tengo una muestra de referencia de M observaciones, obtengo su media
y voy a sacar la distancia de cada dato a esa media. Entonces, de observaciones que son multivariadas, paso a observaciones univariadas. Y ya, me quedo con ese vector de distancias. Después empieza mi etapa de monitoreo. Esa es mi primera muestra a monitorear, que tiene J elementos. Lo que voy haciendo es tomar cada uno de los datos que yo tengo aquí, ¿sí? Y sacarle su distancia a la media de los X. Obtengo esa distancia y ahora tengo un vector a monitorear de distancias, ¿sí? Entonces, lo que hago después de eso es aplicarle la transformación de rangos, ya conocida, muy conocida en el área de estadística no paramétrica, que es simplemente, pues, ordenarlos, ¿no? Si yo tengo aquí M datos y tengo un nuevo dato, pues los ordeno de menor a mayor, y lo que va a pasar es que si esta muestra hay un cambio en localización, como en el ejemplo gráfico que venía ahí, pues esos rangos van a ser siempre, tengo M más 1, pues van a tender a los valores más grandes, ¿sí? Entonces eso hace que esa transformación de distancias sea sensible, bueno, con rangos sea sensible a un cambio en localización, ¿sí? Y para no trabajar con rangos que pues siguen una distribución uniforme, pero pues la voy cambiando conforme más datos tengo, lo pasamos a una distribución normal a través de esta transformación que está aquí. Yo me estoy cambiando de diapositivas para que sea un poquito más fácil la explicación, ¿no? A cada rango le restaba 0.5 y divido entre la cantidad de datos más 1 y aplico la inversa de una distribución normal, ¿no? Que esto es básicamente lo que hacíamos en el sequential normal score, bueno, con otras cosas extra, ¿sí? Y la parte de aprendizaje es simplemente, conforme yo estoy monitoreando más muestras, cuando se cumple el criterio de verosimilitud que mostré anteriormente, pues todos estos datos nuevos se integran a mi muestra de referencia y vuelvo a sacar distancias con respecto a la nueva media, y ya va a estar pues más robusta porque ya se basa en más datos, ¿sí? Entonces, aprovechando que, déjenme ver si lo puse por acá, bueno, sí, déjenme continuar. ¿Cómo lo trabajábamos? Bueno, si queríamos trabajar con cambios pequeños, pues utilizamos un estadístico de sumas acumuladas. Se llama QSUM, es de Roberts en el 59, que básicamente lo que hace es cada estadístico, pues revisa qué tan alejado está de su media, ¿no? Vaya, ponderado con su varianza. Y si empieza a crecer ¿cómo se llama? Esa diferencia, ¿no? O empieza a ser siempre positiva, pues entonces lo que va haciendo es que la va acumulando, 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 y cuando la acumula vaya, sigue creciendo, pues nos da una indicación, nos da un indicador de que hay un cambio justo en localización, no hay un cambio hacia arriba en la localización, ¿sí? Este estadístico, como les digo, busca facilitar con esta suma acumulada de errores, busca facilitar la detección de cambios pequeños y sostenidos, ¿no? Y vamos a generar una alarma cuando aquí nada más es que sea positivo. El otro, no, el otro está erróneo. Y su límite, cuando esto crezca mucho, ¿y cuánto es ese mucho? Pues va a ser un límite basado en datos normales, ¿no? Pero que tiene este aprendizaje cauteloso. ¿Qué significa esto? Pues como les digo, empezamos con límites más grandes, ¿sí? Y se le agrega un parámetro que es delta, se llama delta L, para que me garantice con desempeño garantizado, ¿sí? Y ese límite va bajando, va bajando, va bajando conforme yo voy teniendo más datos, ¿no? Después de cada aprendizaje, ¿sí? Se ve un poquito extraño, pero a la hora de programarlo y a la hora de analizarlo, pues está bastante simple. Algo que nos ayudó mucho es, como les digo, el hecho de que converja la normal nos permitía utilizar pues la información y el trabajo ya realizado por Capizzi y Mazarotto, que ellos desarrollaron un paquete en R, que se llama Cautious Learning, en donde pues estos valores, estos parámetros, pues ya los trabajaron, ¿no? A través de métodos numéricos de aproximación estocástica, que también son fáciles de programar, pero vaya,
pues ni esa parte tuvimos la necesidad. Sí, sí alteramos bastante el paquete de R para que funcionara con datos multivariados, pero pues fue bastante, bueno, no tan sencillo, ¿no? Sí batalló un poco Arturo, que era el estudiante de doctorado que estaba trabajando con nosotros, pero pues sí salió, ¿no? ¿Cómo sabemos que salió? Cuando estamos hablando de herramientas multivariadas, en este caso libres de distribución, pues tengo que utilizar distintas distribuciones y evaluar para ver que esté funcionando, ¿no? Y empezamos a revisar, pues, distintos escenarios. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo una muestra de referencia solamente de 50 datos, de 100 o de 300 datos? Si estoy yo analizando cada muestra de tamaño 1, o sea, muestras individuales o muestras de tamaño 5. La dimensión de la multivariada la pusimos en 5 y 10. Y el objetivo era una falsa alarma cada 500 observaciones, como deseado, pero buscando, pues, que solamente 5% tuvieran un desempeño menor de 450, ¿no? De una cada 450, ¿sí? Hicimos muchas tablas para revisar resultados. Las tablas se ven de esta forma. Por ejemplo, con distribución normal, con distribución T y con distribución gamma. Cuando no hay cambios en, en los datos, ¿no? No importa si son de 5 o de 10 datos, las muestras que estoy analizando, perdón, las variables. Aquí este es para datos individuales, observaciones individuales, y este es mi desempeño. Voy a tener una falsa alarma cada 729. Acuérdense que el 500 era el valor, pues como que deseado, pero yo quiero estar por encima de ese, ¿no? Entonces, esos son los promedios de falsas alarmas, ¿no? Bueno, de eventos cada falsas alarmas, ¿sí? Y esta probabilidad es solamente las veces en promedio que quedo por debajo de, no de 500, sino de 450. O sea, casi en todas las evaluaciones había muy pocos que quedaban por debajo de ese desempeño. Y esto pues puede tener la consecuencia de que cuando haya realmente una alteración, pues no la pueda detectar, ¿no? Vamos a checarla. Hicimos distintos tamaños, cambios, ¿sí? A través de simulación. Hicimos cambios de una desviación estándar, 1.5 y 2 desviaciones estándar. O sea, mi nueva media va a ser mi media anterior más este cambio multiplicado por 1. Pusimos cambios de inmediato para ver qué pasaba si la herramienta no aprendía. O cada 150 observaciones o cada 300 observaciones. Los valores del aprendizaje, los parámetros del aprendizaje estaban hechos para que cada 100 observaciones en promedio aprendiera la herramienta. Entonces, aquí yo no tengo aprendizaje, aquí tengo en promedio pues un aprendizaje y aquí tendría en promedio 3 aprendizajes de la herramienta. Voy a mostrarles nada más 300 datos de mi muestra de referencia, pero pues lo hicimos con un chorro con todos los escenarios anteriores, ¿no? Tamaños individuales o de tamaño 5, de muestra 5, con las 3 distribuciones normal, T y gamma. Y pues hay que compararnos con algo, ¿no? No había nada hecho. Entonces utilizamos otra transformación más tradicional del área de no paramétrica, que es la suma de rangos, ¿no? Y así se ven los resultados. O sea, por ejemplo, cuando los datos son normales, está medio feíto verlo aquí, pero cuando los datos son normales, ese es nuestro estadístico propuesto, el SNS, y hay un cambio de tamaño, una desviación estándar, pues más o menos me estoy tardando en promedio 15 observaciones para detectarlo, cuando el cambio es de inmediato. Si le doy oportunidad a la herramienta de aprender, pues en lugar de 15 ya me paso como a 13 y luego me paso como a 12 cuando el cambio es en 300. ¿Sí? Para la de rangos, la suma de rangos también pasa algo parecido, ¿no? Cuando el cambio ya es más grande, por ejemplo 1.5 o 2 desviaciones estándar, a pesar de que sea para observaciones individuales, que son las más complicadas, pues ya se tarda alrededor de 6 observaciones, ¿no? Nada más cuando el cambio es, vaya, cuando el cambio es de inmediato o el aprendizaje hace que esto pues baje, ¿no? Un poquito en cada una. Y lo mismo cuando el cambio es más grande, ¿no? Ya lo hace casi de inmediato, ¿sí?
Bueno, pero esos son datos normales, ¿no? Me voy a saltar. ¿Qué pasa si los datos ya no son normales? Bueno, pues con observaciones con la distribución T pasa algo similar a la normal. Sí, más o menos está, y de hecho justo en los mismos valores, ¿no? Empezamos por ahí un poquito por arriba del 15 y luego ya bajamos por ahí del 13 y otra vez por el 12. Y cuando el cambio empieza a aumentar, pues se hace todavía mejor hacer detecciones pues casi de inmediato, ¿sí? Si yo tuviera en lugar de un solo elemento, tuviera más elementos, ¿no? Pues fíjense cómo mejora, ¿no? O sea, en lugar de tardarme 15 muestras, pues ya nada más me tardo 5 muestras en detectarlo, ¿sí? ¿Eso qué hace? Pues hace que uno pueda tomar decisiones lo más rápido posible en cuanto a cambios en algún sistema, ¿no? Esto también tanto para cambios pequeños como para cambios un poquito más altos. Y en distribuciones todavía más feas, ahí sí se pone un poquito más complicado, pero bueno, solamente, por ejemplo, en este caso, para observaciones individuales y cuando el cambio es pequeño, pues sí me tardo mucho más. Estoy en 30 cuando antes estaba en los 15, pero empieza a bajar, llegando más o menos cuando conforme aprende a tener pues un mejor desempeño. Y para cambios ya moderados de 1.5 o de 2 desviaciones, pues básicamente lo mismo que con la normal. Lo mismo ocurre cuando mi tamaño de muestra es más grande. Aquí solamente lo dejamos en 5, pero mientras más grande fuera, mejor se comporta. Entonces, aquí tendríamos pues más o menos cada 9 observaciones estaría yo detectando ese cambio cuando el cambio es muy pequeño. Y conforme tengo más datos, pues lo voy bajando, ¿no? Por ahí de 7, o en este caso empezamos ya pues en 3 más o menos, ¿no? O sea, sí baja bastante, incluso para distribuciones que son un poquito, bueno, son bastante complicadas cuando las analizamos, ¿no? Eh, para datos reales, bueno, pues checamos un proceso de datos reales, un proceso de manufactura de semiconductores, ¿no? Lo pueden encontrar bajo ese nombre, que tiene 1567 observaciones y tiene 591 variables medidas. ¿Sí? Son 591 variables numéricas y una categórica que es una cuando ese semiconductor pasaba la prueba y menos una cuando no la pasaba, o sea, digamos datos en control y datos fuera de control, ¿no? Es un dataset que se utiliza para este tipo de problemas. Realmente no lo encuentro en muchos lados porque no es un dataset tan fácil pues de que funcione, ¿no? Después de una limpieza de datos, se eliminan variables que no tienen valores, o sea, hay valores faltantes o que son puras constantes, y nos quedan 52 variables útiles. Nosotros solamente lo checamos con 5 y 10 dimensiones, ahorita lo vamos a revisar con 52. Se hicieron pruebas de normalidad, no se cumple. No es evidentemente con 52 variables, pues no cumplió pruebas de normal multivariada. Y pues lo que hicimos era, vamos a ver cómo le va, ¿no? A nuestra herramienta. Y hicimos dos tipos de escenario, ¿sí? ¿Qué pasaría si el cambio lo ponemos de inicio o si el cambio lo ponemos después de 30 muestras? ¿Sí? Tomamos una muestra de referencia al azar, solamente de 100 datos, o sea, como si tomáramos nada más 100 semiconductores, ¿sí? Y luego empezamos a hacer monitoreo de muestras de tamaño 5 de los semiconductores restantes. Primero, una parte en control, ¿no? ¿Cuántos? Pues aquí ninguno, porque empiezo y luego pongo el cambio, o después de 30 muestras, ¿sí? Y a partir del punto de cambio, utilizamos observaciones fuera de control dentro de los 104 casos que teníamos. Utilizamos, como les dije, los datos que nos arroja el paquete NR de Capisa y Mazzaroto, para no tener ni siquiera que lidiar con la simulación eh, de esto. Y así se vería nuestra herramienta, ¿no? Cuando el cambio es inmediato, sí se tarda en detectarlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la carta no alcanza a aprender. Entonces, bueno, sí aprende aquí, si se fijan, ya aprendió por ahí de la observación, no recuerdo cuál era, si la 13 o 14. Aquí se ve el cambio en el límite. Y lo que estamos viendo por acá es, bueno, pues sí, alcanzó a detectarlo por ahí de la 20ª muestra, detectó que había un problema en la calidad del proceso, ¿no? Si le doy más datos, ¿no? Que el cambio ocurra en el 30,
pues le doy más oportunidad de aprender a la herramienta y lo detecta por ahí del 37, 38. O sea, solamente se tarda 7, 8 observaciones muestrales en detectarlo. ¿Y qué hubiera pasado si los límites se quedan fijos? Nunca es capaz de detectar la herramienta el cambio ni para arriba ni para abajo, ¿no? Entonces, ni siquiera cuando el cambio ocurre después de 30 observaciones, pues le pasa exactamente lo mismo. Sí, o sea, el aprendizaje en este tipo de herramientas multivariadas libres de distribución impacta muchísimo, muchísimo en la detección de verdaderas alarmas. ¿Sí? Eh, para ir concluyendo un poco, no sé si me fui muy rápido, probablemente. eh, Sobre el área, el área de monitoreo estadístico de procesos es un área que está en constante desarrollo, pues debido a la necesidad de monitorear sistemas en general, lo que da oportunidad de generar muchas aplicaciones en distintas áreas. Diversos retos deben satisfacerse a nivel de investigación para generar herramientas simples de aplicar, o sea, que sean veloces, que sean fáciles de aplicar para los practicantes, que les puedan entender, porque pues, nuestro objetivo es que las se implementen a nivel industria o a nivel organización para tomar decisiones, ¿sí? Hay ventaja en los estadísticos que se puede obtener su distribución, por ejemplo, en este caso, que una aproximación normal, eso o sea, nos hace una ventaja en comparación con los que son completamente basados en datos y que típicamente utilizan simulación o muestras bootstrap. Nosotros ya las hemos utilizado también, pero se complica un poco la implementación para gente en la industria que típicamente pues no tiene esta, vaya, a veces le hacen falta algunas herramientas analíticas en esa parte, ¿no? De simulación, ¿sí? Bueno, lo que hicimos nosotros fue una herramienta libre de distribución con desempeño garantizado y aprendizaje cauteloso, que muestra un desempeño similar en falsas alarmas. Siempre le va bien en falsas alarmas, pocas falsas alarmas en general, independientemente de la distribución de referencia, de la cantidad de datos que tenga o de la cantidad de datos que esté monitoreando. Y que muestra buena potencia de detección, incluso en observaciones individuales, pues sobre todo mucho mejor cuando tengo muestras pues más grandes, ¿no? Un poquito sobre lo que estamos trabajando aquí en nuestro grupo de trabajo. En la parte teórica, se nos acercó una empresa que tiene muchísimos sensores y que está analizando cosas, ¿no? Y dice, oye, tengo muchos sensores y pues, quiero revisar la calidad de mis productos. ¿Y a qué sensor le quieres hacer caso, no? O sea, porque pues si estoy monitoreando muchísimas variables, alguna variable de ellas me puede indicar algo raro, pero esa variable puede ser no tan crítica para el proceso. Entonces, en la parte teórica desarrollamos ahí algunos resultados analíticos sobre qué pasa si a la T cuadrada de Hotelling le agregamos pesos basados en la criticalidad de las variables, ¿no? Definimos ahí un paquete estadístico, un artículo que ahorita está bajo revisión, y salieron resultados bastante interesantes, ¿no? Otro estudiante ahorita que trabaja en otra empresa, él está haciendo su posgrado, pues más o menos a tiempo parcial, y él llegó con la idea de monitorear no datos, sino monitorear modelos de machine learning, de clasificación. O sea, cuando se tienen pocos datos, pues empiezas con los pocos datos que tienes y viene un nuevo dato, lo evalúas y entonces estás continuamente haciendo pues un modelo de clasificación conforme te van llegando nuevos datos, ¿no? Eh, y el problema es, pues, ¿qué pasa cuando cambie pues el proceso, ¿no? Del cual llegan esos datos? A lo mejor los datos anteriores ya no te van a servir tanto para hacer esa clasificación. Entonces, a este problema que se conoce como concept drift, pues cómo abordarlo. Y pues establecimos herramientas eh, de monitoreo de datos utilizando justamente lo que acabamos de ver, aprendizaje cauteloso y llevando pues si me equivoqué o no me equivoqué en un modelo de clasificación, pues simplemente una variable Bernoulli. Y estamos sacando resultados bastante interesantes que yo creo que espero que este semestre ya se estén enviando a una revista, ¿no?
Y otro problema un poquito más complejo que estamos trabajando ahorita es monitoreo de datos funcionales, en donde tomamos un maíz, tal cual, ¿no? Y a través de tecnología NIR se está revisando, ¿no? Bajo distintos valores, ¿no? De la luz infrarroja o no sé, la parte física ahí que lleve. Eh, y pues vaya, ese análisis te manda a una función que la podemos, vaya, la podemos, ¿cómo se llama? Parear con la cantidad de toxinas que tiene ese maíz. Entonces, podemos hacer, digamos que un sistema de monitoreo basado en eso para detectar problemas de contaminantes en el maíz a través de estos datos que te llevan a datos funcionales, o sea, meter un poco de estadística para datos funcionales y con todas las herramientas que ya tenemos, pues generar algo que sea pues adecuado para su uso en la industria de alimentos. Y ese proyecto lo estamos empezando, justo recibimos, fue aprobado por CONACYT, bueno, por la CECITI. Entonces, pues vamos a estar trabajando con este tipo de datos funcionales, pues al menos en estos años, ¿no? Nuestro grupo de trabajo, bueno, Víctor Tercero, un profesor del TEC de Monterrey con quien llevo muchos años ya colaborando. Estos, varios de las cosas que les comenté son parte de artículos o proyectos de tesis de estos tres estudiantes, Arturo Díaz, Gerardo Pérez e Irving Estrada. Gerardo ya se graduó y Arturo también, ellos ya son científicos de datos en alguna empresa. Irving es el estudiante que les comento que está pues en tiempo parcial, y pues algunos profesores y profesoras de otras universidades, como Diana Barraza de la UGED, de allá de Durango, Burju, allá en Turquía, y Jay Conover, que bueno, parte de este trabajo fue de lo último que ya realizó antes de jubilarse hace un año o 2 años que ya se jubiló. Y bueno, pues algunas de las referencias de trabajos tanto propios que les estoy comentando, como pues algunos otros de los más importantes que se mencionaron. Eh, listo. ¿Alguna duda? ¿Preguntas, muchachos? Aprovechando, Álvaro, Sí. yo sí quisiera que les comentaras un poquito sobre el éxito que ha tenido tu universidad en incorporar a los egresados del programa de matemáticas a la industria. De primera mano me ha tocado verlo y es de las pocas universidades que yo conozco que ha tenido este impacto y más o menos cómo ha progresado su posgrado. Lo que les puedo comentar a experiencia, bueno, yo llevo aquí en la universidad, llevo 15 años en la Universidad de Nuevo León y coincidió con que justo se abrió el programa de posgrado en ese momento y se incorporaron profesores de matemáticas aplicadas, ¿no? En mi caso del área de estadística, otros profesores que venían del área de optimización, y pues hicimos un programa pues orientado a diseñar, modelar y resolver problemas, vaya, sí, con mucha teoría y con mucha simulación y mucha modelación, pero que tuvieran una aplicación. Entonces nuestros estudiantes de posgrado, la verdad, algunos sí continúan en el doctorado después de su maestría, algunos sí se han ido al TEC, al CIMAT, a varias universidades, o en el extranjero, pero la mayoría con estas herramientas que trabajamos con ellos, con el hecho de que también tenemos buena relación con empresas y con el sector de gobierno, pues a veces tenemos proyectos en los que ellos se incorporan y pues hace que se metan ya en la parte práctica y que cuando salgan puedan rápido desenvolverse en la industria. Y eso también afectó a licenciaturas, ¿no? Para bien en esa parte, porque pues sí hubo rediseños de varias de las unidades de aprendizaje buscando pues que terminaran con proyectos un poco más reales y con pues incluso con algunos concursos para, vaya, que se metieran, ¿no? A resolver cuestiones ya más prácticas para la industria. En el nuevo rediseño lo que queremos meter es incluso
prácticas profesionales para que hagan estancias industriales, aparte de estancias en posgrado también, porque pues sí sabemos que es algo necesario, es algo complejo el encontrar trabajo, entonces más o menos es lo que hemos estado haciendo, ¿no? ¿Una pregunta? Hola, quería preguntar si hay algún texto introductorio en particular que recomiende sobre el tema. Hay un libro de Pei-Hua Qiu que se llama tal cual Introducción a Control Estadístico de la Calidad, me parece. Él es estadístico, no recuerdo si es de Taiwán o no recuerdo ahorita el nombre, ahí voy a fallar, pero sí es de los autores más, pues, que más trabajan en el área, ¿no? De lo último que he estado trabajando es agregar series de tiempo y herramientas de Machine Learning que también se han incorporado mucho, solamente hay que buscar la manera de que se incorporen bien, pues para mantener pues errores controlados. Pero ese es un libro introductorio bastante decente en el área de matemáticas, vaya, sí se mete un poquito a la parte de, de revisar algunos teoremas o revisar algunos resultados teóricos y no solamente dejar el lado el punto de la aplicación. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Agradecemos al expositor. Muchas gracias, Álvaro. No, gracias a ustedes.